La acidosis tubular renal proximal o tipo 2, defecto de tubular de la reabsorción, aportes alcalinos, en general cursa con raquitismo en los niños, hay osteopenia y osteomalacia por pérdida de fósforo y déficit de vitamina D. Una serie de causas, miren, como le dije, más frecuente en gente pediátrica, pero también hay en gente adulta, sobre todo por fármacos o algunas alteraciones por metales. Puede ser idiopática, familiar, cistinosis, tirosinemia, galactosemia, enfermedades glicogénicas o infiltrativas de depósito tipo Bonnier, Pompe, enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una degeneración hepatolenticular por alteración de la ceruplasmina o el cobre. Produce ictericia y movimientos extrapiramidales. El síndrome de Lowe es un síndrome óculo-cerebral renal. Es una patología congénita de gente pequeña con retardo mental y deformaciones óseas también. Puede haber acidosis tubular renal proximal por mieloma múltiple, que es una discrasia de células plasmáticas, que lo vamos a hablar con mayor ahínco en hematología. Ifosfamida es un fármaco, inhibidores de la hidrasa carbónica tipo la acetazolamida, amiloidosis, una patología muy frecuente, no la amiloidosis primaria, que se ve en otras zonas europeas o caucásicas, que van con macroglosia, que van con alteraciones dérmicas, hepatoesplenomegalia. Las amiloidosis que vemos nosotros son secundarias. La bronquiectasia, la tuberculosis, la artritis reumatoide dan amiloidosis secundaria y el IRC en diálisis también da amiloidosis. Metales pesados, como el plomo, el cadmio, el mercurio, el cobre, deficiencia de vitaminas, una enfermedad preleucémica como la HPN, hemoglobinuria paroxística nocturna, que cursa con hemoglobinuria y pancitopenia, también da acidosis tubular. La tipo 2, que es la proximal, también es hiperclorémica, es normocalémica y el tratamiento es darle bicarbonato. En la acidosis tubular tipo 2 proximal, señala la respuesta correcta. Es rara la asociación con síndrome de Fanconi, es rara, pues no es muy frecuente la asociación. La tipo 1 también tiene causas, así como la tipo 2, miren, idiopáticas, autosómicas, Sjögren, enfermedad ojo seco, boca seca, seroftalmia y serostomía, es una enfermedad reumatológica, hipercalciuria, es una causa de cálculos renales, artritis reumatoide, que también da acidosis tubular, hiperglobulinemia, sobre todo relacionados a discrasias o células plasmáticas, fármacos como la anfotericin B, que se usa bastante en cándida, en criptococo, cirrosis, lupus, sickle cell, que es una anemia por drepanocitosis, uropatía obstructiva, carbonato de litio, que se usa mucho en pacientes con hipertiroidismo, o también pacientes con psicosis maníaca, trasplantes renales, una serie de etiologías. Clínica, acidemia severa y hay hipocalemia, metabólica hiperclorémica, hipocalemia, nefrocalcinosis. Este es un detalle importante, la tipo 2 y tipo 4 no dan nefrocalcinosis, el tratamiento es bicarbonato. Señalen la acidosis tubular tipo 1, señala la respuesta incorrecta. ¿Se ha descrito formas secundarias en otras enfermedades renales? Sí. ¿Provoca acidosis hiperclorémica? Sí. ¿pH urinario no desciende? Sí. ¿Es característica de la hiperpotasemia? No. Esta es de la tipo 4. Un niño de 18 meses con retraso en el desarrollo estáturo ponderal, o sea, talla corta. Polidipsia, presenta la siguiente analítica. Sodio 131, hiponatremia, hipocalemia, hipercloremia, acidosis metabólica, anion abnormal. Lo demás es por grullada, ¿no? Porque ¿cuál es de los siguientes es el diagnóstico más probable? Es un tipo de acidosis tubular, pero con la característica estáturo ponderal, ¿no? Distal, ¿no? Distal. Doctor, ¿por qué no es un Fanconi? Porque falta minuciduria, pues. El Fanconi da polidipsia, pero falta minuciduria. Y glucosuria. La tipo 4, una de las más frecuentes, la diferenciación es que da acidosis metabólica anion abnormal, hiperclorémica, pero con hiperpotasemia. Es una característica. Causas diversas, congénitas, metabólicas, renales crónicas, fármacos como los YECAS, ciclosporina, HIV,
diuréticos como la milorida y la espironolactona, una serie de causas. Y yo le he agregado ahí TB, Sjögren, también dan, diabetes mellitus, también dan. No hacen nefrocalcinosis, no hacen litiasis, tiene potasio alto, pH urinario inferior. En la acidosis tubular tipo 4, señala la respuesta correcta, presente hiperpotasemia. Ya no leo más, presente hiperpotasemia. Entramos a las patologías más exóticas, pero que deben conocer. El Bartter puede ser neonatal o Bartter típico y síndrome de Hittelmann. La diferencia entre el Bartter y Hittelmann es la hipercalciuria. En Bartter hay hipercalciuria, en Hittelmann no hay hipercalciuria. Esa es pregunta clave. Defecto genético en el transporte tubular distal del sodio y del cloro. Es una alteración del sodio y del cloro. Es autosómico recesiva. La característica del Bartter es alcalosis metabólica hipocalémica. Es una característica con normotensión. No hay hipertensión arterial. Hay una hiperplasia del aparato yuxtaglomerular. También hacen poliuria polidipsia. Acuérdense, no solamente eso es diabetes. Retardo del crecimiento. Hay hipocalemia por alcalosis metabólica. Acuérdense que la alcalosis da más hipocalemia. Hay hipercalciuria. Eso a diferencia del Hittelmann. El Hittelmann es igualito, pero sin hipercalciuria. Tratamiento, dar cloruro de potasio, dar AINES, dar ahorradores de potasio tipo espironolactona, magnesio si hay hipomagnesemia. Cuando tengo una hipocalemia que no mejora, hay que pensar que hay hipomagnesemia adquirida, adherida a ese contexto. Por eso hay que dar magnesio. Uno de los siguientes datos no acompaña el síndrome de Bartter. Niveles elevados de testosterona, sí. Resistencia a efectos expresores de la angiotensina, sí. Alcalosis hipotasémica, sí. Pérdida renal de potasio, sí. Por eso hay hipopotasemia. La A, pues, niveles disminuidos de renina, no acompaña, ¿no? Es altos los niveles. En el síndrome de Bartter se encuentra todo lo siguiente, excepto, ¿hay poliuria y nicturia? Sí. Alcalosis metabólica, sí. Hipopotasemia, sí. Hipertensión, no. Son normotensivos los pacientes, ¿no? En relación a las manifestaciones clínicas del síndrome de Bartter, señale la respuesta incorrecta. ¿Hay hipopotasemia? Sí. ¿Actividad de la renina plasmática elevada? Sí. ¿Secreción de la aldosterona elevada? Sí. ¿Hay un hiperaldosteronismo? Eso es un dato importante. ¿Hipertensión arterial? No. ¿Parálisis periódica? Sí. La parálisis periódica es por la hipocalemia. Puede haber una cuadriparesia aguda en el paciente. Mucho cuidado en eso. Ahora, no es exquisito o exclusivo del Bartter. La parálisis periódica hipocalémica se puede presentar en los pacientes hipertiroideos también. Y el hiperaldosteronismo puede ser primario, enfermedad de Kohn, que es otra variante también que se puede presentar. Síndrome de Hittelmann, parecido al Bartter, alteración del sodio y cloro, produce tetania. Acuérdense que las hipocalemias producen tetania, signo de Trousseau, signo de Chepstow, contracciones, arritmias, una serie de manifestaciones. Hipercalciuria idiopática es una causa de litiasis renal, oxalato, fosfato cálcico, hematuria. La patogenia sigue siendo misteriosa, hay varias. Pérdida renal de fosfato, formación excesiva de 1,25 de hidroxicolecalciferol, aumenta la resorción ósea. El tratamiento es sintomáticos, hidratación y tiacídicos. El tratamiento de la hipercalciuria es con hidroclorotiazida. Con respecto a la hidroclorotiazida, mucho cuidado. Produce hiperglicemia, produce dislipidemia, por eso hay que tener mucho cuidado porque da mucho componente metabólico. La enfermedad poliquística autosómica dominante, son quistes epiteliales, siempre se relaciona a quistes hepáticos y aneurismas cerebrales. El debut es en la cuarta o quinta década de la vida. La hematuria puede ser macro o microscópica. Puede haber nicturia, ictus a repetición. Cuando hay ictus a repetición hay que descartar enfermedad poliquística, litiasis y hipertensión arterial. Alta asociación entre aneurismas craneales, ya lo mencioné. El diagnóstico se realiza por ecografía. Ante una sospecha de enfermedad renal poliquística del adulto, el paso de diagnóstico siguiente es pedirle una ecografía. Doctor, ¿por qué no una tomografía? La ecografía es un examen simple, no muy costoso y detecta rápidamente un riñón poliquístico. Urografía intravenosa,
o excretora netamente para litiasis renal y angiografía para embolias renales. ¿Cuál de los siguientes causas de insuficiencia renal crónica esperaría encontrar menos grado de anemia con grados de disminución del filtrado glomerular similar? Este es un dato importante, creo que los mencioné. Así como hay riñones grandes en insuficiencia renal crónica, hay pacientes renales crónicos que no hacen anemia, más bien hacen policitemia. ¿Cuáles son? Riñón poliquístico y hipernefroma. Son las dos patologías que hacen insuficiencia renal crónica con policitemia. Entonces, ¿cuál sería esto? Riñones poliquísticos. Pues, la pregunta es bien clara. Encontrar menos grado de anemia porque hacen más policitemia. Síndrome de Liddle. El síndrome de Liddle se diferencia del Hittelmann y del Bartter por algunas características. Hay edemas. En el Bartter y el Hittelmann no hay edemas. Y en el Bartter y el Hittelmann hay hipopotasemia. Acá hay hiperpotasemia en su contexto, ¿no? En relación al síndrome de Liddle, la respuesta incorrecta presenta niveles de aldosterona plasmático elevados. En realidad son disminuidos, ¿no? El plasmático elevados no. Plasmático elevados en el BART, hiperaldosteronismo. Riñón y enfermedades sistémicas. Hablamos de las vasculitis. Acuérdense que les dije que las vasculitis producen alteraciones renales por inmunocomplejos o inflamación de los microvasos. Las vasculitis pueden ser de grandes vasos como el Takayasu, el Kawasaki, puede ser de medianos vasos como la poliarteritis nodosa y puede ser de pequeños vasos como la poliangitis microscópica, el Wegener, el Church-Strauss, el lupus, fosfolipídico, etc. Tiene algunas características como marcador, el ANCA, así como el ANA es del lupus, el ANCA es de las poliangitis microscópicas, sobre todo el ANCA-P. Hay una enfermedad que hay que diferenciar, que es el Good Pasture. El Good Pasture tiene un anticuerpo antimembrana basal positivo. Puede dar componente sistémico como fiebre, baja de peso, cutáneo como púrpura, necrosis, insuficiencia renal, polineuropatías, y hace un cuadro que se llama síndrome pulmón-riñón. El síndrome pulmón-riñón es hemoptisis hematuria. No es exclusivo de la poliangitis microscópica. Puede haber en otras patologías. Wegener, que va con sinusitis, nódulos pulmonares, lupus, que va con hemorragia intraalveolar también, Church-Strauss, Good Pasture, también dan pulmón-riñón. Capítulo que me supongo lo van a ver ustedes en reumato o en neumo. El tratamiento es corticoides. El corticoide que damos es oral o pulsoterapia. El otro día en la guardia le digo a un residente de tercer año, de primer año, vamos a hacer una pulsoterapia a la paciente. Se acercó a la paciente y le comenzó a contar 1, 2, 3, ya. Pensaba que eso era el pulsoterapia. La pulsoterapia es darle corticoides a altas dosis, 500 a 1 gramo al día. Vamos a este caso. Mujer de 68 años acude por malestar general en los últimos 15 días, a partir de un episodio gripal. Miren, siempre las infecciones virales, hay una teoría viral para las enfermedades inmunológicas, son como los disparadores, los activadores del cuadro. Con disminución progresiva del volumen de diuresis, o sea, hay oliguria, hay edemas, dificultad respiratoria, o sea, hay compromiso alveolar, es hipertensa. En la analítica destaca creatinina alta, azoemia, uremia, sodio normal, potasio normal, complemento normal, o sea, no es lupus, anticuerpos antimembrana basal negativo, no es Good Pasture, orinas con cilindros hemáticos o hay un daño glomerular, una glomerulonefritis por vasculitis, proteinuria con rangos no nefróticos y microhematuria. La analítica de un mes antes sin alteraciones. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable? Con todo esto es un PAM, pues, una poliangitis microscópica. No se confundan con la poliarteritis nodosa. Por favor, la poliarteritis nodosa no afecta al pulmón, afecta solamente al riñón. Y la poliarteritis nodosa tiene criterios: livedo reticularis, que son lesiones dérmicas inferiores, antígeno estreno positivo, hipertensión arterial, polineuropatía, mononeuritis múltiple, son causas o criterios de poliarteritis nodosa sin afección pulmonar. Paciente de 82 años de edad que refiere síndrome constitucional de 3 semanas, anorexia, síndrome general, ingresa por azoemia, hay microhematuria, tiene ANCA positivo, si es una vasculitis, una poliangitis microscópica. P, el ANCA-P
En realidad se ve bastante en polengitis microscópica, pero el ANCA-P es muy general. Lupus puede tener ANCA-P, Behçet puede tener ANCA-P, artritis reumatoide puede tener ANCA-P. Entonces, pero cuando tengo todo un contexto clínico, el ANCA-P sí ayuda. El ANCA-C sí es más específico para Wegener. Este paciente tiene una poliangitis microscópica y el tratamiento de la poliangitis microscópica es darle corticoides en pulsos, pulsoterapia. A veces ya no necesita leer mucho la pregunta. Mieloma múltiple, que es una discrasia de células plasmáticas, de cadenas ligeras, altera el riñón en diferentes formas, ya les dije en el prolegómeno, riñón mielomatoso, cuerpos mielomatógenos a nivel renal. Si le preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente de afección renal en mieloma múltiple? Cuerpos mielomatógenos en riñón. Puede ser hipercalcemia, puede ser amiloidosis, síndrome nefrótico, una serie de manifestaciones renales. ¿Qué entenderemos por riñón de mieloma? Infiltración renal por mieloma, precipitación de cadenas ligeras de túbulos renales. Esa es, pues. Esa es la clase. Doctor Benson-Jones, la proteína de Benson-Jones, es cierto, se ve bastante en riñón por mieloma, pero también se puede ver en macroglobulinemia de Waldenström, en otro tipo de discrasia de células plasmáticas, no es específica de mieloma múltiple. Y entramos a una patología muy frecuente que es la nefropatía diabética, que me supongo va a incidirlo bastante en endocrinología. La nefropatía diabética tiene una serie de estadios, más en diabetes tipo 2 que en diabetes tipo 1. Los tiempos de evolución, miren, diabetes tipo 1, 10 a 15 años. Y hay algunos marcadores. Hay aumento de la matriz mesangial, engrosamiento de la membrana basal glomerular, por eso hay síndrome nefrótico. Y una esclerosis difusa, esto es lo que llaman el Klippster-Wilson, estadio final. Ya vino una pregunta de examen esto, de Klippster-Wilson. Etapas de la nefropatía diabética, cómo va avanzando. Miren, esta etapa le conté la anécdota de esa pacientita que estaba contenta, que tenía 0.1 de creatinina. No quiere decir que estaba bien, más bien estaba haciendo hiperfiltración glomerular, estadio 1. El estadio 2 es microalbuminuria, el estadio 3 es nefropatía establecida, y la otra es la glomerulosclerótica, ¿no? Progresiva y IRC terminales. 5 estadios de diabetes. Y de acuerdo a cómo va avanzando el cuadro, van habiendo manifestaciones. Presión arterial elevada en la estadio 4 o 5. Acá hay un gráfico mucho más esto, como la hiperglicemia. Acuérdense que la hiperglicemia es glucotóxica. Esta glucotoxicidad altera el endotelio, las endotelinas, y esto produce microalbuminuria. Acuérdense que la microalbuminuria es un buen parámetro actualmente para control de diabetes, para evitar nefropatía. Todo diabético, para evitar o saber que va a ser nefropatía diabética, cada año se le hace una microalbuminuria anual. Actualmente también se está usando microalbuminuria para hipertensión arterial con nefropatía. Luego hace proteinuria o macroalbuminuria, y de acuerdo a eso se toma acciones, control metabólico, control de la glicemia, control de la presión, restringir proteínas, control estricto de la presión. Según la OMS, un paciente diabético hipertenso debe tener una presión menor de 130 sobre 80. Diálisis y trasplante ya es terminal. La nefropatía diabética, el método de elección es la microalbuminuria, es un buen parámetro de chequeo anual al paciente. La nefropatía diabética, como screening, la microalbuminuria. Para ver factores de riesgo, para eso uso una fórmula que se llama el Cockcroft-Gault, que es 140 menor edad por el peso entre creatinina por 72 por 1 en varones y 0.85 en mujeres. La nefropatía diabética se trata con restricción proteica, alto valor biológico, control de la hemoglobina glicosilada. Por favor, la hemoglobina glicosilada cada 3 meses, no es diario, no es semanal, es cada 3 meses. Acuérdense de la vida media del hematíe, 120 días. Control de la hipertensión arterial, 130-80, esto es lo ideal. Manejo de la dislipidemia, LDL menor de 100, dando estatinas. Control de la proteinuria. ¿Cómo control la proteinuria? Dando antiproteinúricos. ¿Cuáles son los antiproteinúricos más usados? Los YECAS y los calcio antagonistas.
Con respecto a la nefropatía diabética, señala la respuesta falsa. La diabetes mellitus tipo 2 es la etiología más frecuente de insuficiencia renal terminal en el mundo occidental. Verdadero. Más del 90% de diabéticos tipo 1 desarrollan nefropatía a los 30 años del diagnóstico de diabetes. Esa es la falsa, pues, ¿no? No es más del 90%, imagínense. La alteración renal más temprana es la hiperfiltración, acuérdense de la creatinina menor de 1, menor de 0.1. Siempre cuando hay nefropatía, hay retinopatía, la evolución es simultánea. Un paciente diabético conocido de 2 años de evolución, miren, 2 años de evolución, acá está siempre lean bien la pregunta. Adulto, consulta por anemia, quiere decir que tiene una insuficiencia renal moderada. Proteinuria de 3 gramos, no está en rangos nefróticos, pero es un síndrome proteinuria alta. Hematuria y daño glomerular, hipertensión arterial, porque hay un daño renal y hay una azoemia moderada. Discreta insuficiencia renal con creatinina plasmática de 2.3. El diagnóstico menos probable es, miren, 2 años. En 2 años no va a haber nefropatía diabética, pues. Todos hubieran marcado esto, ¿no? La nefropatía diabética es la menos probable. Todas las demás sí pueden ser probables. La nefropatía diabética no, porque tiene que pasar 10 a 15 años para evolución. ¿Puede ser un urémico hemolítico? Sí, pero el urémico hemolítico va con diarreas con moco y sangre. Acuérdense de la Escherichia coli enterotoxigénica, que es la génesis. El Wegener es una vasculitis que va con sinusitis y nódulos pulmonares. Y la poliangitis microscópica que le hemos leído con artritis, polineuropatías, ¿no? En la historia natural de la nefropatía de la diabetes mellitus tipo 1, ¿la aparición de proteinuria nefrótica es inexorable en el tiempo? No. ¿La disminución del filtrado glomerular precede a la proteinuria? No. ¿La detección de microalbuminuria es irrelevante para el pronóstico? En el caso de diabetes tipo 1 sí, en diabetes tipo 2 es más relevante, porque los estudios se han hecho más en diabéticos tipo 2 de microalbuminuria. Ante un diabético tipo 1, insulino dependiente, que empieza a presentar valores elevados y repetidos de microalbuminuria, atentos, ¿cuál de las siguientes actitudes no es correcta? Esta pregunta siempre hay que leer, miren. ¿Mejorar significativamente el control metabólico? Sí, la glicemia y la dieta. ¿La hipertensión? Sí. ¿Valorar periódicamente la función renal? Sí. ¿Añadir tratamiento vital como YECA? Sí. ¿Cómo le vamos a dar corticoides? Pues los corticoides son hiperglicemiantes, más daño renal, no se da. Paciente de 55 años, diabético tipo 2, con tratamiento con hipoglicemiantes orales. Acuérdense que actualmente hay alfa-glucosidasas, acarbosas, metforminas, incretinas, biguanidas, sulfonilurias, una serie de hipoglicemiantes orales. Pero hay un algoritmo, ¿no? Gliotazonas. Diabético gordo, metformina, gliotazonas. Diabético flaco, sulfonilurias, insulina. Un algoritmo simple. Creatinina plasmática 0.8, hemoglobina glicosilada 6, está controlando más o menos. Excreción urinaria de albúmina en determinadas horas 180 y 220, y hay un cierto componente de microalbuminuria moderada. ¿Qué actitud terapéutica de la siguiente es la indicada? Iniciar tratamiento con insulina, repetir microalbuminuria, administrar inhibidor de enzima convertidora, darle una nefroprotección, pues nefroprotección, darle un YECA, es la más indicada. En un paciente con diabetes mellitus tipo 1 de 30 años de evolución que presenta nefropatía diabética con proteinuria de 2 gramos, miren, estadio 3, presión arterial alta, hipertensión arterial, de forma repetida, ¿qué supuesto de las siguientes es correcto? ¿Es necesario tratar la hipertensión de forma intensiva? Claro, hay que tratar, en este caso algunas veces, ver si es una urgencia o una emergencia hipertensiva. De acuerdo a ese contexto, vamos a tratar al paciente. Es necesario tratar la hipertensión. En un paciente diabético con hipertensión arterial, ¿cuál de los siguientes agentes antihipertensivos sería de elección para retardar además la evolución de la nefropatía diabética? Y acá entramos al estudio de la nefroprotección. Se han estudiado captopril y enalapril y a nivel calcio antagonista amlodipino. Entonces sería un YECA de elección como principio. Exacto. Bien, muchachos,
Hemos tratado de enfocar de forma muy atiborrada cada punto, ir desmenuzando, escudriñando cada punto. Como última atingencia o ítem, el uso de yecas también hay que tener mucho cuidado, sabiendo que es un nefroprotector. Acuérdense que en IRC terminal ya no puede usar yecas, o un IRC severo tampoco puede usar yecas. ¿Por qué? Porque el yeca retiene potasio. Acuérdense que en los IRC la alta mortalidad aumenta por el potasio, que hace disfunción cardíaca. Entonces, cuando tengo un paciente hipertenso, diabético y renal moderado, severo, no puedo usar yecas, tengo que usar calcio antagonistas, tipo amlodipino, que viene de 5 y 10 miligramos. Cuando doy nefroprotección, la dosis de yecas es dosis bajas, no son dosis altas, por si acaso. Bien, muchachos, he tratado de darle una clase muy atiborrada. Espero haber copado sus expectativas. Esto es más o menos mi metódica. Ya en Nefrología 2 también incidiremos en algunos puntos más. Si hay alguna pregunta.